Ok, entonces nos quedamos en su nombre. ¿Qué significa su nombre? Fíjense bien lo que dice Isaías 42, del 1 al 3, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad traerá justicia. Es decir, que la verdad es la palabra, la verdad es la escritura, ya lo hemos visto. Entonces, por medio de esa verdad es que Él va a traer justicia. Esa verdad que es en la que esperan todas las naciones, que es Cristo mismo. Eso fue lo que Él dijo cuando lo que quiso decir cuando dijo su nombre. Dice: en mi nombre harán esto, en mi nombre harán aquello. Es decir, que en su nombre, el nombre implica carácter, implica esencia, implica autoridad. Es decir, cuando él dijo en mi nombre, porque el nombre es la escritura. Fíjense lo que dice acá Mateo: he aquí mi siervo, repitiendo lo que dijo Isaías, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, no contenderá ni voceará. Por eso era que el Señor era una persona tranquila, pasiva, porque la Escritura dice que Él no iba a ser un voceador, que no contendería, que no pelearía. Aunque tuvo sus momentos de furor, nunca se le veía en esta actitud. Dice: Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. ¿Qué quiere decir esto? Esto está haciendo referencia a los utensilios del templo. Por ejemplo, en la orilla de los ríos crecen como especie de unas cañas que los niños iban y las cortaban para hacer flautas, pero las cañas eran muy frágiles. Entonces, mientras los niños estaban tratando de hacerle los agujeros para hacer la flauta, se corría el riesgo de partir la caña, de fracturar la caña. Entonces, si mientras se elaboraba una flauta, por lo frágil de la caña, se partía, esta se desechaba y se buscaba otra para elaborar la flauta. Entonces, aquí dice que Cristo no desecharía la caña quebrada, la caña cascada. Está hablando de una persona que puede ser frágil en su carácter, frágil o débil ante la tentación, ante el pecado, que a pesar de que peque, que a pesar de que pueda hacer algo que pueda contaminar su vida, Él no lo va a desechar. Aunque esa flauta se le quiebre en su mano, Él no la va a desechar. Es decir, que todos somos importantes para Él. Y cuando dice que el pabilo que humearen no lo va a apagar, también está haciendo referencia al templo. Por ejemplo, se prendían unas lámparas y se le ponían un mechero. Entonces, cuando la lámpara se le secaba el aceite, entonces el pabilo se apagaba y quedaba botando un humo. Entonces, ese humo era molestoso para los ojos de los sacerdotes. Entonces, el sacerdote apagaba el pabilo que estaba humeando y todo lo que estaba dentro de la lámpara se botaba y se reemplazaba por aceite nuevo y pabilo nuevo. Es una forma de desechar algo que ya perdió su uso. Aquí dice que Cristo no apagaría el hilo, es decir, que ese hilo es usted y soy yo. Así como ese hilo era molestoso, era fastidioso delante de los sacerdotes, ellos lo apagaban y lo botaban. Aquí dice que Cristo no va a apagar el pabilo, es decir, que por mucho que usted sea torpe, molestoso, pecador, delante de Dios, eso a Él no le afecta, no le incomoda. Él lo va a aceptar, así usted sea un problema para Él. Eso es lo que está diciendo, que Cristo no desecharía a nadie. Entonces dice: la caña no quebrará, el pabilo no lo apagará hasta que saque a victoria el juicio. Luego dice: y en su nombre esperan los gentiles. Entonces, el nombre en el que esperan los gentiles es la escritura.
Por eso cuando Él dice, en mi nombre echarán demonios, en mi nombre harán esto o harán aquello, está diciendo en mi carácter, en mi autoridad, bajo mis méritos, con mi permiso. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que digamos en el nombre de Jesús, aunque no está mal hacerlo, pero no era eso lo que estaba diciendo, sino que estaba diciendo vayan en mi nombre, es decir, con mi autoridad, en mi carácter, tratando de copiar mi forma de ser, como yo soy en persona, en carácter, en hacer, en oír, o sea, copiarlo. Eso es lo que significa en el nombre. Y todo esto, lo que se llama carácter, esencia, vivencia, ejemplo, palabra, conducta, ¿dónde lo encontramos? En la Escritura. Está registrado en la Escritura lo que es Él. Entonces, para nosotros conectarnos con el nombre o hacer uso del nombre de Jesús, tenemos que conocer su carácter, su esencia, su autoridad, que solamente se encuentra en la Escritura. Entonces, la Torah, la Escritura, es el nombre de Jesús. Vamos entonces con el 10º, que es enviado. ¿Qué significa la palabra enviado? ¿Qué es un enviado? Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra arrepentirse en hebreo es teshuvah, que significa regresar al original. Es decir, que arrepentirse no tiene que ver con darse golpes de pecho, llorar y pedir perdón por algo que se hizo. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es teshuvah, que significa regresa, regresa. Y en el tema pasado del hijo pródigo, yo dije que el mensaje de Jesús era hacer que el pueblo regresara a su originalidad, a sus raíces. Entonces, hacer teshuvah o arrepentirse es regresar al mensaje original, a las raíces hebreas originales, que para eso son estos temas que le estamos predicando a usted. Así que bien, entonces cuando usted se encuentre con el nombre, es el carácter. Cuando usted se encuentre con la palabra enviado, la palabra enviado, que es la misma palabra para discípulo, pero un enviado, dice Mateo 21:10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Es decir, que Cristo era el enviado y Cristo era el profeta. Una persona, un profeta, o mejor dicho, el profeta que ellos estaban esperando, fue ese que se le fue vaticinado a Moisés. Por ejemplo, Moisés profetizándole al pueblo en medio del desierto, él dijo, profeta como yo les levantará el Señor. A él se reunirán los pueblos, a este oídle, y acontecerá que el que no le oyere, entonces hay una sentencia para todos aquellos que no oyeren a ese profeta que Dios levantaría en los días finales, igual a Moisés. Entonces dice, como me oyeron a mí, a Moisés, a él tienen que oírle, porque él lleva el mismo mensaje mío. Es decir, que Cristo traía el mismo mensaje que traía Moisés. Entonces, cuando aquí en Juan 7:40 dice, algunos de la multitud oyendo la palabra, ¿qué es la palabra? La Escritura, ya lo hemos dicho, la palabra es la Escritura, es la Torah, son los mandamientos. Entonces dice que oyendo a Jesús predicando la Torah, la palabra, dijeron, este es el profeta. ¿Cuál profeta? El que Moisés dijo que vendría y que todo el pueblo tenía que oírlo, porque si no tendrían una sentencia. Juan, capítulo 12, verso 48 dice, el que me rechaza, dice Jesús de él, y no recibe mi palabra, ¿qué es la palabra? La Escritura, la Torah, los mandamientos. Dice, el que rechaza o el que me rechaza y no recibe mi Torah, mis palabras, mis mandamientos, dice, tiene quien le juzgue. La Torah o la palabra
que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Señores, entiendan esto. Aquí dice el Señor que la palabra que a nosotros se nos ha predicado, esa misma palabra es la que en el día final nos va a juzgar. Con esa misma palabra nos van a juzgar a nosotros. Entonces, si yo recibo la Torá, y aquí dice que por medio de la Torá, de la Escritura, me van a juzgar, ¿qué tal si yo a estas alturas, yo rechazo la Torá? Es decir, estoy tomando en poco la palabra que me puede dar vida o que me puede condenar. Al yo rechazarla, quedo condenado, porque aquí dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene un juicio. ¿Ven? Vamos al término 11, término bíblico número 11, que es un discípulo. ¿Qué significará la palabra discípulo? Hay muchas teorías acerca de lo que es ser un discípulo, pero nada que ver con lo que hoy tenemos en muchas de nuestras congregaciones. Por ejemplo, Juan 8:31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, será verdaderamente mi discípulo. Repito, ¿qué es un discípulo? Cristo dijo: si aquel que permanece en la Torá, en mi palabra, en mi escritura, ese es verdaderamente mi discípulo, y se le revelará la verdad, y la verdad lo hará libre, libre de las manipulaciones de los hombres, libre de las doctrinas de los hombres, de los dogmas, del sistema babilónico, libre de toda opresión, de toda manipulación humana que nos mantiene esclavizados en un sistema, girando en círculos, sujeto a la voluntad humana, sentados en un lugar solamente esperando que el Señor venga para rescatarnos y llevarnos al cielo. Esa no es la actitud. Un discípulo es alguien, según Cristo, es alguien que permanece en la Torá, en la escritura, en la palabra, en los mandamientos, en la luz, en la vida, que a fin de cuentas todo es lo mismo. El que permanece ahí, dice, es verdaderamente mi discípulo. Entonces, ¿qué es ser un discípulo? ¿Ser un seguidor de una persona? Un discípulo, ¿qué es? Sentarse en un templo y rendir su voluntad a la voluntad de un líder. ¿Eso es ser un discípulo? ¿Un seguidor de un hombre? No. Lo que lo hace discípulo es conectarse a la escritura, mantenerse firme en esa escritura para que se le revele la verdad y la verdad lo haga libre. ¿Ok? Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Sella la ley y el testimonio entre mis discípulos. La ley y el testimonio, las dos cosas son lo mismo. Y dice que el que tiene la ley, ese es el que tiene testimonio. Y el que tiene testimonio es un discípulo. Testimonio no tiene nada que ver con contar cosas que me pasaron en mi vida. Testimonio es tener a Cristo, que es la Torá, y tener la escritura, es decir, las dos cosas son la misma. Dice, ese, átalo entre mis discípulos. Entonces, todas las personas que guardan la Torá son verdaderos discípulos. Continuamos.